Buenas noches y bienvenidos a este espacio, más que nunca, a este espacio llamado El Mundo Nos Vigila. Qué noche particular, qué noche maravillosa, diría Tete en sus momentos, pero ¿qué hacen estos dos platos voladores al lado mío? Este espacio, como lo decía, ¿algo redundante puede ser? No. ¿Estaba todo dicho? Cuando digo estaba todo dicho, me pregunto, y tal vez también vos del otro lado de la pantalla, aquí en El Mundo Nos Vigila, habíamos tocado el momento cuando en el Congreso de Estados Unidos por fin la NASA hablaba de estos objetos voladores no identificados, aquí al lado mío, con figuras muy parecidas a esta. Tal vez en algún momento era alguna caricatura, tal vez en algún momento era algo jocoso, hasta que llegamos al Congreso de los Estados Unidos y terminaron dándonos la razón. Existen objetos voladores no identificados. Terminaron no solo dándonos a nosotros la razón, sino también, decían ellos en su momento, la NASA haciendo referencia frente al Senado mismo, que lo hacían para que los propios soldados, los pilotos de aviones, puedan sentirse con libertad de poder contar historias anecdóticas incluso sobre momentos y experiencias que tuvieron en el aire. En el espacio algunos, pero en el aire sobre todo. Pilotos de avión, F-CASA. Y parecía que todo estaba dicho, parecía que todo había concluido ahí. Sí existen objetos voladores no identificados, muchos de ellos tienen algún tipo de relación con drones y demás, pero también explicaban que habían pequeños números de aquellos datos que daban que no podían explicar la hipervelocidad que tenían, que incluso los aviones caza no podían alcanzar y decían llamarle ya definitivamente fenómenos naturales, objetos voladores no identificados quedarían en el pasado. Pero ¿por qué volvemos a tocar este tema? Parecía que todo estaba dicho. Estados Unidos tiene el Área 51. Llegamos a hablar, si recuerdan, que el Área 51 por fin se había revelado que era un lugar donde se estudia esto y donde muchos pilotos también se preparan. Pero también se empezaba ya en la era de Trump a tratar de un nuevo ejército espacial. Parecía algo bizarro. Sin embargo, meses atrás la NASA lo confirmaba en el Congreso. Un objeto de seguridad espacial, tal como suena. Los militares, pero en el espacio, para defender a la Tierra. ¿A la Tierra de quiénes? En España también está pasando. Luego de esta presentación que se hacía en el Congreso, un país como España también decidió armar un ejército espacial de vuelta para protegernos de quiénes. La NASA había dado datos, hablaba del Área 51, un área que yo les comentaba, para los que no recuerdan, está en Nevada, donde no se permite llegar, hay ciertos kilómetros de distancia a solamente el cercado, donde si vos traspasás eso directamente el ejército americano viene y te arresta, sí, te arresta. Pero te preguntarás por qué estos objetos, si ya se había hablado, si ya se admitió que existen objetos voladores que no tienen explicación todavía hoy de por qué tienen esa velocidad que los aviones caza no pueden alcanzar. Hay un astrólogo que muchos lo llaman loco hasta el día de hoy y siguen llamándolo, el señor David Parceriza. Vamos a ver parte de sus videos y les invito también a que vayan a googlearlo, a conocerlo un poco más, porque él y sus millones, yo no hablo de unos cuantos miles fanáticos en el mundo, literalmente millones de seguidores que están estudiando y están al fin contentos, dicen, de que por fin la NASA admite de que se está preparando para una posible invasión y de que todo esto de esta comunidad, que es una realidad, una colonia, que muchos pueden todavía seguir creyendo que es una tontería inventada, pero es una realidad. Y yo les hablaba del programa SpaceX, que sería una colonia que se va a instalar en Marte. La primera teoría era por la reducción de la población, pero también hay otra que habla, ¿qué pasaría si la Tierra fuese invadida? Invadida por personas, pongámosles personas, por individuos con una inteligencia mucho mayor que la nuestra.
Pero lo más interesante de este personaje, de este astrólogo, al que muchos dicen loco, pero sin embargo tiene millones de seguidores en el mundo, y hoy la NASA, meses atrás, le dio la razón diciendo que es cierto, él se anima a decir un poco más. Él se anima a decir que no nos van a invadir, que no es que van a llegar o que ya están visitándonos, como muchos pilotos americanos y de otros países también admitieron haber visto este tipo de naves, de estas formas, hasta un poco bizarras que ustedes vieron al lado mío. Él se anima un poco más a decir de que están presentes en el día de hoy aquí, pero no como individuos, sino como microorganismos. Así como en algún momento se había hablado del Big Bang, de la teoría del Big Bang. Algo parecido. Qué mejor que él también para explicarnos y empezar a hablar y conocer y entender. Porque él dice algo que yo también me pregunté y creo que al finalizar el programa vos también te vas a preguntar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora la NASA se anima a decir en el Congreso de que sí existen objetos voladores que ellos no pueden determinar su procedencia? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora países como España se empiezan a unir y empiezan a hacer este ejército espacial que Trump en su momento ya lo había iniciado? ¿Por qué ahora? Vamos a empezar a descubrir esto paso a paso. Hoy en esta noche, en este espacio, en el mundo, los avistamientos reales. Aquí, en el mundo, nos vigila. Para empezar a hablar de este tema, quiero explicarles un poco quién es David Parceriza que les decía. Y cuando lo busquen o lo googleen, en serio van a encontrar muchas palabras como loco, lunático. Pero él es un astrólogo y está especializado también en la lectura kármica a través del estudio de la carta astral personalizada. De ahí muchos lo desacreditan. David también está especializado en la cultura sumeria y su interacción con los dioses antiguos, los llamados Anunnaki. En esta parte es donde muchos empezaron a seguirlo por todas estas teorías de cómo puede ser que tantas civilizaciones como los egiptos, los incas, los mayas, en distintas épocas de la historia, construyeron semejantes civilizaciones y con un conocimiento de una matemática tan similar, pero sin embargo tan diferente en cuanto a espacio, a historia y en tiempo. Posteriormente, fundaron el resto de los pueblos y culturas del mundo, dice David, estos dioses que ya habían llegado. Y muchos habrán visto películas bizarras, por eso de ahí lo decían lunático. Pero muchos después se empezaron a acercar a él, sobre todo luego del discurso en el Congreso de los Estados Unidos. Entre sus conclusiones está la posibilidad de que el ser humano sea producto de una hibridación genética llevada a cabo por una raza extraterrestre. Según David, el origen de las religiones se encuentra en la manipulación de seres procedentes de otros mundos o otros planos dimensionales, que con su avanzada tecnología se hicieron pasar por dioses o divinidades, creando dogmas de fe basados en un plan para desvirtuar el potencial humano en beneficio de ellos mismos. Haciendo un paréntesis aquí, y queriendo siempre ser referencial para la audiencia, muchos pueden ser amantes de las historias de Marvel, de las historias de superhéroes y demás, y puedo llevarles a algo tan simpático, si se quiere, como la película de los X-Men, donde está el ave fénix, donde se habla básicamente de esto que él dice. Y esa historia narrada en la película, donde habla de los 4 jinetes, del apocalipsis y demás, y donde reviven a los dioses, fue sacada justamente de estas teorías. Por eso les decía que el mundo de Hollywood, siempre les digo, y las historias que ustedes ven, no vienen de un invento de la nada. Venían mucho de esto. Incluso al final de la película, y les invito a que googleen, el dios que se suponía venía de otro mundo y fue uno de los dioses, deidades en su momento, de los egipcios, por ejemplo, cuando el ave fénix se revela, dice,
todo ha sido revelado, que es una frase apocalíptica. Llegando y volviendo, entrando un poco de vuelta ya al presente, la CIA sí confirmó hace menos de 3 años la existencia del Área 51. ¿Recuerdan? Hace poco el Congreso, la NASA, se presentaba y hablaba de estos objetos voladores. Pero la CIA 3 años atrás sí ya admitía formalmente Área 51 como tal. Según explicaron en ese momento, era un centro de investigación totalmente ajeno a los extraterrestres, algo que se llevó y se fue contradictorio con lo que se dijo en el Congreso de los Estados Unidos hace poco. El gobierno de los Estados Unidos se ha formado y se ha esforzado en evidenciar que la llegada a nuestro planeta de estos famosos hombres verdes que aparecen en películas solamente es una leyenda urbana, que ha sido extendida gracias a la magia de Hollywood, como les decía. Es así como lo trataron de confirmar y presentar. Por ejemplo, con la desclasificación hace unos meses de una serie de documentos de sus servicios secretos que demostraban que a pesar de que habían investigado muchos casos de ovnis en los 50, por ejemplo el caso de Roswell, ninguno había sido positivo. Pues bien, ahora un antiguo empleado de la Agencia Espacial Estadounidense, James Osborne, un ex miembro del personal de control de misiones de la NASA, se ha unido a esta tendencia, a esta nueva tendencia que hay en redes y a explicar, y lo explicó en una entrevista que fue conseguida en una web que se llama Atlas Oscura, la pueden buscar, que los objetos voladores no identificados que decíamos, pilotados por, según él, marcianos, por así decirlo, nunca han sido vistos por estos lares. Vamos a esta primera parte para saber un poco más de este hombre que está empezando a llamar la atención de aquellos como nosotros que ni siquiera sabíamos que existía y en realidad ya tenía millones de seguidores. La primera parte de un documental que hizo David Parceriza. Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Bueno, imaginaos cómo está el asunto OVNI, que por cierto en la tele no dicen ni pío, que en el Congreso de los Estados Unidos ya están dando cursillos, vamos a decir, sobre avistamientos OVNI. Sí, algo así como una especie de formación de cultura ufológica, en donde senadores y congresistas están enterándose de muchos avistamientos que en los últimos 50 años se han guardado en secreto. Recientemente hubo una reunión en el Congreso presentada por la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en donde se pusieron varios vídeos de ovnis perseguidos por cazas y mostraron las velocidades supersónicas y maniobras imposibles por la tecnología terrestre de estos objetos escurridizos. Pero imaginaos la gravedad del tema, que el subdirector de inteligencia de la Armada, Scott Bray, admitió que estos casos ovnis son frecuentes y continuos. Vaya, frecuentes y continuos. ¿Desde cuándo, amigo? O sea que después de tantas décadas habéis decidido de repente informarnos de todo esto. ¿Qué pasa? ¿Que os coge por sorpresa ahora? Después de 50 años de ocultación, naves estrelladas, abducciones, pactos gubernamentales y una campaña de difamación hacia el tema, que ahora, así porque sí, os habéis iluminado como Buda y queréis compartirlo todo con el pueblo. Vaya. Pero ¿cómo se puede tener tanta hipocresía y esperar que seamos tan tontos de tragarnos esto? Amigos, solo hay que pensar un poquito, reflexionar. La información es poder. Y cuando se quiere empezar a liberar en gotitas algo tan importante como esto, es porque ellos tienen un plan establecido para obtener algo a cambio. Algo que se centralice con su agenda. Y ya sabemos cuál es. ¿Qué pasa? Que es que ahora nos venís con esta historia de repente para que creamos que los ovnis son una amenaza para la seguridad nacional. Eso se traduce en un mayor presupuesto para la defensa, más armas, más vigilancia aérea, más control y más pasta en tecnología de detección aérea y espacial. No se libera información si no es para obtener algo a cambio, amigos, ya lo veis.
Aquí quiero dejar muy clara mi posición. No somos tontos. Por supuesto, que cada uno piense lo que quiera y es libre. Pero para mí esto es un juego del gato y el ratón. Y yo no quiero pasarme la vida siendo el gato detrás del ratón. Observaré de lejos, pero no voy a perder energías yendo detrás. Nos quieren vender un cuento y detrás está el Blue Beam. Simple y llanamente. Esta primera parte es la introducción que él daba a este documental que pueden encontrar en YouTube, en el canal de YouTube. Y también en algunas redes sociales, en Twitter, que es un poco más fácil, porque como él habla, nadie da información. Me quedo con esa frase. Nadie da información sin pedir algo a cambio. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hoy? ¿Por qué en este tiempo presente nos cuentan algo desde el Congreso de Estados Unidos, desde la NASA? Está el servicio secreto involucrado, está la CIA. Están hablando de avistamientos, que en ese momento lo decían, como les dije, para que los pilotos no tengan más miedo a contar experiencias que hayan tenido, tanto en el espacio como en el espacio aéreo, en el cielo, por así decirlo, y no solamente en el espacio fuera del planeta Tierra. ¿No podría ser cierto hablar de una posible amenaza, de una invasión alienígena, para que eso se traduzca en una ampliación de presupuesto? ¿Les parece que puede ser tan loco? ¿Les parece que puede ser algo tan bizarro o imposible? Esta primera parte él dice, ¿por qué hoy? Recuerden, la información es poder y es muy cierto, más cierto que nunca hoy. Cada vez que uno recibe información tiene que entender de dónde la recibe y por qué la recibe y por qué se la están dando, se la están brindando, cuando la NASA misma en el Congreso admitió que esto viene sucediendo hace 50 años atrás. ¿Por qué hoy, 2022, como diciendo, levantándose un día y diciendo, hoy vamos a contarle al mundo? Es cierto, hay objetos voladores que no tenemos explicación alguna de decir su origen. Y podemos pensar o suponer de que hay vida en otros planetas. Ya es una realidad que Marte puede recibir vida humana, por eso se está preparando la colonia. Pero puede ser tan descabellado pensar, como él dice, de que alguien se levantó y dijo, démosle a la humanidad la información de que sí, hay objetos voladores y sí, puede haber una invasión alienígena. Y sí, necesitamos seguridad. Seguridad que, como yo ya les decía, hoy está pasando. ¿Recuerdan cuándo fue Trump presidente? Están pasando años que él dejó, el último republicano presidente de Estados Unidos. Y él ya había iniciado este ejército espacial. ¿Por qué? En ese momento nos preguntábamos por qué. Y mucho de lo que él habló esta primera parte, en los datos que dio la NASA en el Congreso, yo se los dije acá y se los expliqué acá en el programa En el Mundo Nos Vigila. Yo creo y puedo creer, compartí vos conmigo, ¿qué pensás? ¿Puede haber vida en otros planetas? Sí, puedo creerlo. No quiero ser escéptica a eso. Pero más puedo creer yo que también se trate de ampliar un presupuesto para mayor seguridad, pero en realidad para mayor control, ¿se recuerdan? Todo cierra otra vez un nuevo orden mundial y vuelve a una Agenda 2030. ¿Se recuerdan? Habíamos terminado de las teorías conspirativas que traía, de cómo vigilarnos más, controlarnos más. ¿Se recuerdan de todos los satélites que se planean colocar alrededor del planeta Tierra para que la conectividad de Internet sea más importante? De los nanochips implantados para que sepan y te hagan un mapeo de tu salud, pero en realidad sepan en tiempo real dónde estás. Este presupuesto, porque va a haber una ampliación, al hacer esto, claramente el siguiente paso, recuérdense de estas palabras, va a ser pedir un presupuesto, ampliar el presupuesto de seguridad. ¿Y eso qué va a involucrar? Lo que él decía, pueden ser más armas, más control, más satélites, saber dónde estamos y espiarnos en tiempo real en todo momento. ¿Todavía pueden creer que es una teoría conspirativa el espiarnos? Cuando vos que estás del otro lado, mortal como yo, estás enviando chat con la nueva aplicación, la nueva opción que te da Instagram, de enviar el chat efímero, que es el que te permite enviar oculto, y cuando vos salís del chat,
ya no podés volver a ver la conversación e incluso te avisa si la otra persona le hizo scream. O sea, una propia aplicación que todos tenemos acceso, de por sí ya nos está ofreciendo espionaje a todos. Y eso es a nivel de mortales como nosotros. ¿Qué tiene la NASA que ocultar? ¿O qué quiere el gobierno? O los gobiernos, porque en la segunda parte o tercera vamos a ver lo que tiene que ver con España. Porque él es español, David es español, con millones de seguidores. Y España también se está uniendo a esto. ¿Quién más se estará uniendo? ¿Será Rusia? Ustedes saben que de Rusia no sabemos mucho. ¿Será Rusia? Continuemos con este ex agente de la NASA, que se está uniendo ya firmemente a esta nueva tendencia y a esta nueva movida de que habla de que todo esto en realidad no era lo que decía la CIA. Era ocultar que el Área 51 en realidad estaba totalmente ajeno a los extraterrestres, que era totalmente ajeno y que es todo mito urbano y que lo que había pasado en Roswell era todo un mito urbano y ese primer contacto que hubo jamás existió. Más concretamente, James Over, este norteamericano, que también periodista especializado en temas espaciales, después de haber trabajado en la NASA en el año 1990, ha señalado que los avistamientos son eventos simples, como por ejemplo el vuelo de objetos habituales en el espacio. ¿Cuál es el problema?, te preguntarás. Según han determinado, el ser humano no suele ver estos fenómenos normales fuera de la Tierra y cuando los distingue sin conocerlos, tiende a asociarlos con fuerzas extraterrestres o paranormales. Es lo que cuenta que en ese momento la CIA había explicado. A su vez, Oldberg es partidario de que nuestros sentidos están tan poco acostumbrados a percibir esta información sensorial que nos llega desde el exterior de la atmósfera, donde no existe la gravedad, que acabamos confundidos y asumiendo que el fenómeno es paranormal. Para llegar a esta conclusión, el antiguo miembro de la NASA se ha basado en su experiencia y en decenas de testimonios que han podido leer a lo largo de los años sobre avistamientos ovnis en Estados Unidos. Yo también les hablaba que había sucedido mucho en Tepoztlán, en México, donde la propia NASA ha ido más de una vez al país vecino, a México, a la ciudad mágica, como se la llama, al pueblo mágico, el Tepoztlán, el Tepozteco, la montaña donde está el dios tepozteco. La NASA ha ido más de una vez porque ha admitido que han sido reales los avistamientos en ese lugar. Nuestro sistema sensorial funciona perfectamente para las condiciones de la Tierra, pero si vamos fuera de nuestro barrio, diríamos, dice él, las cosas se vuelven confusas. Hay que tener en cuenta que todavía estamos en una civilización local, señala Oldberg. En ese sentido, él también es partidario de que estamos muy acostumbrados a interpretar fenómenos vinculados a un movimiento lento y cuando la velocidad de estos aumenta, los seres humanos acabamos desconcertados e intentamos explicar lo que sucede hablando de ovnis o hablando de extraterrestres. Para ilustrar su argumento, pone como ejemplo uno de los incidentes de ovnis más famosos en los últimos años que había ocurrido, marquen esta fecha, el 25 de febrero de 1996. Aquel día se estaba tratando de poner en órbita un gran generador de electricidad de forma alargada llamada Tethering Satellite System, que era el TSS-1R. Cuando, según Oldberg, debido a un fallo, se partió. En ese momento, y siempre según la leyenda popular, se pudieron ver una serie de objetos voladores no identificados desde la Tierra. En palabras de este experto, aquella jornada no tuvo un ataque extraterrestre, sino que las luces que se vieron eran cristales de hielo que flotaban alrededor de las correas que sujetaban el objeto. Unas partículas que desprendieron y se desprendieron tras el incidente. A su vez, también decía el ejemplo de un suceso que se había dado el 7 de noviembre del año 2015.
en aquella jornada, se pudo ver en el cielo una rara estela luminosa en forma de cono que inmediatamente miles de personas asociaron con un ovni. Se explicó, o su explicación en realidad, era mucho más realista. Ober corrobora, tal y como explicó el gobierno, que aquel extraño punto del que salía un haz de luz era un misil Trident, disparado por la Armada que había soltado esta estela a esa altura y es distinguida por el ojo humano de una forma diferente, como habitualmente la sociedad que está acostumbrada a percibir las estelas en línea recta de los aviones. Entonces, todo el mundo en ese momento había terminado, como quien dice, desconcertado. Eso es lo que ya escuchábamos de una persona que estaba parte de la NASA, había trabajado en la NASA. Ya tenemos la primera parte de lo que dice este amante de estas teorías. Pero yo ya no sé si llamarles teoría. Puede ser que la teoría sea decir que hay vida en otros planetas para generar más dinero. O realmente puede ser que haya vida en otros planetas. Vamos a ir descubriendo más. Yo quiero saber más sobre este ejército espacial. Aquí, en el mundo, nos vigila. La primera parte de este documental nos dejó algo muy importante. La información es poder. ¿Qué hay detrás de que de la nada, sin explicación alguna realmente o lógica, cuando ya habíamos tratado ese tema en programas pasados, la NASA admite que existen objetos voladores no identificados? Que con esto abrían el paraguas o abrían en realidad la posibilidad de que los pilotos puedan, esa era la justificación, o era el porqué, puedan sin miedo contar experiencias, porque habían muchos que no lo contaban, a no ser tildados de locos, y que ellos tenían documentados, porque obviamente como ustedes ven las imágenes, todos los aviones de caza y demás tienen cámaras, tanto externas como internas. Vamos ya a la segunda parte, de lo que dice este astrólogo, este lunático para muchos, con millones de seguidores. Segunda parte. Ellos se dicen, vamos a crear una amenaza mayor para centralizar todos los recursos. Sí, los aliens nos invaden, vamos a tener que unirnos todos. Esta es su estrategia. Yo me la sé de memoria. La versión oficial nos dice que el Congreso está exigiendo al Pentágono que libere todo lo que sabe de los ovnis. Y el Pentágono ha respondido que entre el año 2004 y el 2021 llevan registrados 144 avistamientos. De estos 144 casos, hay 28 que presentan tecnología no convencional, es decir, sistemas de propulsión no terrestres. Y de estos casos, hubo 11 episodios en que los ovnis casi colisionan con los cazas, casi se pegan de bruces, aunque admiten que no hubo intento de contacto, de comunicación. Eso es lo que nos dicen a nivel oficial. Vamos, que nos van preparando poquito a poquito para que vayamos pensando que están aquí y que en cualquier momento pueden suponer una amenaza para la seguridad nacional. Ya, como la cosa vaya en esa dirección y empecemos a escuchar declaraciones en esa dirección, amigos, ya os digo que esto irá tomando forma de Blue Beam. Sí, no, proyección holográfica en los cielos con naves y de todo, y a simular una falsa invasión. Son capaces de esto y de mucho más. Fijaos que además ahora van de culo con el tema de vigilar el espacio. Hasta aquí en España se está determinando crear una NASA española. Imaginaos, un centro de observación espacial al estilo NASA. Y claro, uno dice, ¿a qué viene ahora todo esto? Creo que es bastante obvio, ¿no? Ahora toca apuntar la mirada hacia arriba, porque nos quieren colar la llegada de alienígenas. Cuando estos, sean lo que sean, estos seres han estado aquí desde siempre. Y la sociedad solo da crédito a las intoxicativas fuentes oficiales. Sin embargo, no quieren escuchar a quienes ya llevamos décadas estudiando el fenómeno.
Y ahora, además, también se suman los científicos de renombre al tema OVNI. Ahora, de repente, después de décadas de sesudos científicos con bata blanca negando esto, ahora todos se suben al carro OVNI. A ver quién da más. Primero fue el astrofísico Avi Loeb con el tema del objeto Oumuamua. Ahora es Michio Kaku, quien por cierto vino al Congreso Mundial de Ufología, y por aquel entonces el renombrado científico dijo: ovnis, vale, muy bien, pero si veis alguno, traed pruebas. O sea, muy desconfiado. Pero ahora este físico teórico ya está reconociendo en los grandes medios que está súper interesado en el tema ovni, desde que el Pentágono soltó datos. Michio Kaku dijo que ahora depende de los militares demostrar que los ovnis no son objetos de otros mundos. Y dijo literalmente, os leo: anteriormente las personas que creían en los ovnis tenían que demostrar su existencia, pero ahora esa carga ha pasado al Pentágono, a los militares, y son ellos quienes ahora deben demostrar que los ovnis no son extraterrestres. Esto es lo que está declarando últimamente el prestigioso Michio Kaku. La verdad es que, bueno, yo no necesito que el señor Michio Kaku me diga nada, porque, para empezar, los testigos OVNI no están obligados a demostrar nada. Y sobre todo cuando uno ha sido abducido, lo último que piensas es en tirar fotografías o, vamos a decir, recoger un documento gráfico de la experiencia cuando estás aterrorizado. Parece que este señor no sabe en qué circunstancias, en qué contexto emocional se encuentran ciertos testigos cuando ven algo. O sea, aquí, vale, está muy bien poder obtener pruebas. Yo soy el primero que lo intento con los testigos y decirles, bueno, pudiste tirar una foto, pudiste, no sé, darme algún dato, alguna prueba, pero siempre, ya os digo, hay que entender y empatizar con el testigo, que muchas veces tienen una experiencia límite, emocionalmente muy fuerte, y uno no está en ese momento pensando en coger el móvil y tirar una foto cuando estás aterrorizado. Estamos hablando de fenómenos que producen un impacto emocional muy grande. El Pentágono hoy se vio forzado, porque el Pentágono, la NASA, está regida por el Pentágono, se vio forzado por el Congreso a dar datos, a comprobar ahora si estas naves, de las 144 que ellos hablaban, 11 casi chocan con aviones caza y no hubo contacto, decían. Esos son datos reales y nosotros los habíamos dado en este programa en ediciones pasadas. Porque esos fueron los datos que la NASA trae al Pentágono, porque de ahí sale el presupuesto también de la NASA, para explicarle un poco a la gente. Y el Congreso quiere más. El Congreso quiere ahora pruebas. ¿Qué pruebas? El Congreso quiere saber si estos objetos voladores son o no alienígenas, son o no extraterrestres. Si ya es cierto, si ya está confirmado, o sea, la sociedad decía en una parte, solo quiere creer lo que se le informa. Entonces, si vos sos parte de esa sociedad, entonces hoy vos no podés decir, no existen objetos voladores no identificados que tienen velocidades mucho más allá de los aviones caza. Hoy no podés decir que eso no es cierto, porque si vos te regís por lo que dice la sociedad, como dice David Parisera, justamente la sociedad fue informada a través del Congreso de los Estados Unidos que exige al Pentágono de que sí existen estos objetos. Ahora, ¿cuál es lo siguiente? Saber si estos objetos son de vida alienígena, algo exterior, no explicable todavía, pero quieren pruebas. Esa es la segunda parte, dice él. Y también hablaba de algo cierto. Imagínense ponerse, por eso decía el idioma coloquial, en el puesto, en el lugar de una persona que va a un avistamiento. Yo estuve con mucha gente en Tepoztlán, que en el pueblo de Tepoztlán vieron estos avistamientos. Y hablé con muchos de ellos. Hicimos un programa, hicimos una conexión, se recuerdan, hace tiempo, el año pasado, cuando estuve en Tepoztlán. Y es cierto lo que él dice. La gente está aterrorizada cuando ve eso. Es la primera impresión que tiene cuando ven. Y se siguen viendo avistamientos. Se han visto en Argentina. Se ha visto en el Tepoztlán. Es impresionante la cantidad de avistamientos. Y no habría otra explicación de que no sean objetos voladores no identificados, sino por qué razón la NASA fue más de una vez a una ciudad escondida y a kilómetros de la Ciudad de México. Confirmados, según el Pentágono. Eso es lo que dice
David dice su gente, dice, ¿cómo es que ahora toda la gente que antes negaba y nombraba a varios expertos, negaban a muerte, como uno dice, la existencia de los ovnis, todo este tema paranormal, que todo es solamente un invento hollywoodense, como lo mismo que decía la CIA hace 3 años atrás. La CIA decía hace 3 años atrás que el Área 51 estaba más lejos de una leyenda urbana, era una leyenda urbana de extraterrestres. Y hoy se exige al Pentágono que compruebe, que averigüe y que investigue de dónde provienen estas naves que incluso casi colisionan con estos aviones caza. ¿Por qué la información de vuelta? ¿No te hace ruido? ¿Por qué una información como esta se está dando ahora y no se dio antes, en tiempos reales, como las fechas que dijimos en el primer bloque? ¿Por qué ahora? ¿Qué hay detrás de que hoy se nos dé estas noticias? Pero muy cierto también, como dice David, a cuentagotas se nos está dando. Como el plato de entrada. ¿Cuál será el plato principal? Vamos ya a la tercera parte de este interesante documental. Veámoslo. Entonces, bueno, sí, hubo obligados a buscar pruebas, a encontrar pruebas. Bueno, vamos a ver, que esto somos los investigadores los que tenemos que dedicarnos a ir detrás del fenómeno. Entonces el científico ya empieza diciendo, no, es que sois vosotros que tenéis que demostrarlo, traedme las pruebas. Bueno, sí, en parte sí, pero somos los investigadores que tenemos esa responsabilidad moral de indagar, de profundizar, de entrevistar a los testigos, ir detrás del fenómeno. Eso para empezar. Con lo cual, esta visión del científico es muy superficial. Estos seres ni llegan, ni van a llegar, ni nada, ya están aquí, ya han estado siempre aquí. De verdad, amigos, que muchas veces me sulfuro un poco porque veo que hay mucha ignorancia y un pésimo entendimiento de cómo es la mecánica, la dinámica del fenómeno ovni. Es un tema muy complejo. Si tú quieres que caiga un rayo, no puedes esperar que caiga en un sitio, tienes que ir detrás. ¿Bien? Entonces, en esto es lo mismo. Un tornado, cualquier tipo de estudio meteorológico, ¿quieres verlo bien? Tienes que ir detrás. Fenómeno ovni es exactamente lo mismo. Si el señor Michio Kaku no ha ido a un campo donde ha bajado un objeto, ha dejado una especie de marcas calóricas o quemaduras o deformaciones en el terreno, no ha visto las evidencias científicas, no ha sometido a examen ciertas piedras minerales que han sido sometidos a temperaturas extremas, etc., 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 como sí hizo un científico de gran nivel, como fue Joseph Allen Hynek, astrofísico de los más autorizados del mundo. Llegó a estudiar más de 12.000 casos. Señor Michio Kaku, fíjese, un colega suyo, doctor Joseph Allen Hynek, 12.000 casos. A ver cuándo empieza usted a estudiar, ¿me entiende? En abundancia y en profundidad estas cosas y a someterlas a un estudio riguroso, que usted tiene instrumentos perfectamente capacitados para hacer esto. Bien, vamos a dejar aquí el tema, amigos, pero ya lo veis, ahora parece que todo va centralizado a lo mismo. Y cuando las fuentes oficiales empiezan a querer crear un movimiento, y la seguridad nacional, ya vienen, para crear miedo, entonces todos bajamos la cabeza, los medios también, y empezamos a decir, sí, quizás sí que nos visitan. No saben nada, no han estudiado nada, amigos, de la ufología. Una pena que la gente llegue a ese nivel de livianidad, de frivolidad, de falta de profundizar en estas cuestiones. A mí, sinceramente, me duele después de casi ya más de 3 décadas estudiando estos temas que son muy complejos. Nos vemos en próximos vídeos, amigos, pero ya veis que efectivamente aquí se está preparando algo gordo, segurísimo, y que huele a Proyecto Bluebeam. Un abrazo para todos, amigos. El señor Parceriza. Vamos a ir por la última parte que dijo el proyecto Bluebeam. Les voy a comentar brevemente sobre el proyecto. Se trata de hologramas en el espacio. Ese es el proyecto Bluebeam. Hacer hologramas, que estos podrían ser hologramas que en realidad la teoría conspirativa habla de un proyecto Bluebeam. Esa es la teoría conspirativa. Hologramas en el espacio que pretendan simular
naves espaciales. Básicamente es la teoría conspirativa del proyecto Blue Beam. Habla de que los extraterrestres ya están entre nosotros. Habla de que hay otros astrofísicos y nombraba 12.000 casos. Me encantaría que recurramos todos a los libros, a leer websites y demás. Pero somos mucho más, creo que este nuevo movimiento, estas nuevas décadas nos llevan mucho más, somos más vistosos a las series, a las películas. Entonces yo voy a tratar siempre de hacer referencia un poco más a eso. Por ejemplo, cuando hablaba de los campos, ¿recuerdan la película de Mel Gibson? Donde recibían la invasión alienígena y él y su hermano, él era un sacerdote, su esposa fallece, deja de creer en Dios y vienen los alienígenas y él en su campo, en su cosecha, tenía unos dibujos y es lo que él estaba hablando. El señor David Parceriza es lo que estaba hablando. Porque hay fotos de sembrados que justamente que están quemados con formas, con círculos, que no se pueden explicar cómo aparecieron de una noche a la mañana. Eso es referencial. Es una película y hay muchas películas en base a eso y en internet van a encontrar muchas fotos. A eso se refiere, que sí son reales. Voy a hacer referencial en una frase que me gustaba muchísimo, una película particularmente que a mí me gusta mucho porque me entretiene, que me gusta mucho ver Men in Black. ¿Sabían ustedes que la teoría conspirativa también dice que los hombres de negro, y yo lo había hablado en una de las primeras ediciones del Mundo Nos Vigila, es una teoría conspirativa de que los hombres de negro realmente existen? Y todo lo que se ve en la película sería casi similar a lo que realmente existe en esta agrupación, que está anexa a la NASA, la teoría conspirativa. En una parte, en la primera saga, en la primera película, cuando elige Tommy Lee Jones tomarlo a Will Smith le dice algo que es básicamente lo que explica el señor David en el documental. El ser humano es muy inteligente, no se hubiera dado cuenta ya, le dicen pocas palabras, palabras más, palabras menos, de que existen alienígenas, de que existen extraterrestres viviendo entre nosotros. Como por ejemplo la teoría de los reptilianos. ¿Se recuerdan? Que incluso dicen que la reina Elizabeth es reptiliana. A lo que Tommy Lee Jones le responde: el ser humano es inteligente. La civilización en sociedad, no. Y es lo que él hace referencia. El ser humano es un ser humano inteligente y pensante, pero en sociedad, ¿qué pasa? Cuando te liberan una información, ¿qué hacemos y qué hacen con todo lo que nos muestran los medios de comunicación? Decía bajar la cabeza. Básicamente lo que pasó con el coronavirus. Nos metieron miedo, nos inculcaron el miedo, nos llevaron a un encierro, bajamos la cabeza, nos sometimos. Tuvimos una recesión importante, murieron muchas personas, fuimos vacunados. La sociedad termina haciendo lo que un gobierno gubernamental, no importa de qué país, diga, o un ente, se transmite a través de los medios y la sociedad, que hace por miedo, baja la cabeza, dicen, es sumisa. A eso hacía referencia. ¿Cómo puede ser que hoy todos se suban al tren que antes negaban? ¿Cómo puede ser que hoy todos quieran hablar de los ovnis cuando antes negaban su existencia y hoy sí existen? Yo sigo pensando de que es un plan, mucho más allá de pensar de que haya vida en otro planeta en particular, de que tiene que ver también siempre con el dinero. Yo quiero creer de que es también esta invasión para ampliar el presupuesto. Las guerras siempre fueron un negocio, gente. Las armas siempre fueron un negocio. No importa qué país haya estado involucrado. Ahí no hay amigos, ahí hay dinero. El nuevo orden mundial habla también de eso, del sometimiento, de crear e infundar miedo, cualquiera sea, en la sociedad, en la humanidad, para bajar la cabeza. Vamos a otro video para seguir explayándonos más esta noche en este espacio del mundo nos vigila. De la NASA afirma que incluso la vida extraterrestre pudo haber llegado a la Tierra. Fijaos, el científico en cuestión es este hombre y se llama Silvano Colombano.
Es un investigador que trabaja actualmente en la NASA y que, publicó un trabajo de investigación en donde teoriza varias cosas interesantes, como, pues por ejemplo, que la vida extraterrestre no tiene que ser similar a como nosotros la conocemos, sino que puede estar basada en otros componentes que no tengan que ver, por ejemplo, pues con el carbono, ¿no? En el estudio dice claramente: simplemente quiero señalar el hecho de que la inteligencia que podríamos encontrar y que podría elegir encontrarnos, si es que aún no lo ha hecho, podría no estar producida en absoluto por organismos basados en el carbono como nosotros. Luego, en esta otra parte del estudio afirma: nuestras vidas típicas ya no serían una limitación, aunque incluso estas podrían tratarse con misiones multigeneracionales o animación suspendida, y el tamaño del explorador podría ser el de una entidad superinteligente extremadamente pequeña. Y preguntaréis, ¿qué demonios nos quiere decir Colombano con todo esto? Pues nos está diciendo sencillamente que los extraterrestres pudieron visitarnos ya y que no los detectemos, pues bien, porque son desconocidos para nosotros, o bien porque son demasiado pequeños para detectarlos. Pero fijaos, porque la verdad es que el estudio no termina ahí. En él, también se indica que los extraterrestres han podido, haber descubierto una tecnología que los humanos aún no pueden comprender. Lo que hace que tareas como los viajes interestelares sean perfectamente posibles. Fijaos, dijo, si adoptamos un nuevo conjunto de supuestos sobre qué formas de inteligencia y tecnología superiores podríamos encontrar, algunos de esos fenómenos podrían encajar con hipótesis específicas y podríamos comenzar una investigación seria. Sencillamente lo que nos está diciendo Colombano es que la vida extraterrestre inteligente puede estar fácilmente delante de nuestras narices y que nosotros no la veamos porque sencillamente estamos enfocados a estudiar vida alienígena pues fuera de aquí, cuando en realidad pues podemos tenerla aquí, en la Tierra. En este video nosotros podemos ver a otro personaje hablando de lo que ya decía el astrólogo David, donde pensando que podrían ser humanos, vamos a hablar humanos como figura, seres alienígenas con piernas, manos y demás, podrían estar ya aquí presentes según los estudios. Estos documentos él no los sacó de cualquier lado, estos son documentos de la NASA, es los documentos que mostraba, que podrían ser ya microorganismos presentes actualmente en el planeta Tierra. Fue el 10 de junio, esto que les decía, esa noticia que movió al mundo, por así decirlo, cuando la NASA anunciaba la realización de un estudio científico independiente para estudiar estos avistamientos que ya había admitido existían. Incluso formó ya un equipo especializado para llevar a cabo el estudio. Y prefieren hablar de la existencia de fenómenos aéreos no identificados a objetos voladores. Por más de que sigue siendo un tema tabú en los círculos científicos, cada vez se toma más en serio en Estados Unidos esto. Si bien los ovnis son un tema que ha estado en boca en distintas comunidades, desde muchas teorías conspirativas que fueron hasta éxito en el cine, es por primera vez que un organismo tan importante, si no es el más importante como la NASA, se aventura 100% o admite en tiempo real que va a estudiarlos. Este estudio comenzará a principios de la primavera y tardará unos 9 meses en completarse. Según ellos no tendrá un costo muy alto, será un costo de $100.000. Así lo decía Daniel Evans, que es el administrador adjunto de investigación de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA. Se centrará en la identificación de los datos disponibles, en la mejor manera de recoger los datos futuros y cómo la NASA puede utilizar esos datos para avanzar en la comprensión científica
de estos fenómenos aéreos, como ellos le dicen. Si bien este estudio no forma parte del grupo de trabajo del Departamento de Defensa establecido en el 2021, dicen ellos, y encargado de identificar y abordar estos fenómenos voladores, el señor Thomas Surberchen, administrador asociado de la ciencia de la NASA, señaló que hay un interés científico y asuntos de seguridad nacional como la aviación que han impulsado al grupo a lanzar hoy en día esta investigación. Usando el término de la NASA, ¿por qué la NASA se interesa en estos fenómenos aéreos? Poco antes de este anuncio, A.B. Loeb, el exdirector del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, ya defendía estas investigaciones. En un artículo de opinión publicado en el sitio El Confidencial, dijo que era una práctica común entre los científicos ridiculizar el estudio de los fenómenos aéreos. Palabras textuales del exdirector: la ridiculización fue sorprendente, fue intensa y pública dentro de la comunidad. Loeb es un astrónomo que ha investigado ampliamente la posibilidad de vida extraterrestre a lo largo de su carrera. Es el autor del exitoso libro Extraterrestre, el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra. En este libro concluyó la posibilidad de que el objeto interestelar llamado Oumuamua en realidad es una sonda artificial. Es un extraño objeto estelar no identificado que cruzó el sistema solar en octubre del 2017 y que fue bautizado por los astrónomos con ese nombre, por su gran velocidad, que fueron unos 92.000 kilómetros por hora. Concluyeron que no se había originado en nuestro sistema y que provenía de otro sistema planetario diferente al nuestro. Todas estas características hicieron que Loeb lanzara una controvertida hipótesis sobre esto, que eran los restos de una nave espacial terrestre. En base a su análisis, estableció una posibilidad de que esta sonda artificial, Oumuamua, sea algún tipo de vela de navegación espacial que viaja por los cosmos como el desecho de algún avanzado equipo tecnológico. Incluso planteó que un escenario más exótico es que quizás sea una sonda completamente operacional enviada intencionalmente a las cercanías de la Tierra por una civilización alienígena. Sus provocadoras teorías hicieron que el diario, muy importante y de renombre, The Washington Post, lo calificara como el entusiasta de los extraterrestres más distinguido de esta era en términos académicos. El astrónomo top de Harvard, que sospecha que tecnología de otro sistema solar acaba de aparecer en nuestra puerta. Así lo titulaba en ese momento el Washington Post. No estamos hablando de cualquier diario. No es la primera vez que Loeb remece los cimientos de la ciencia con sus exóticas teorías. Como expresidente, y él lo fue en el periodo del 2011 al 2020 del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, director fundador de la iniciativa Agujero Negro de Harvard, director del Instituto de Teoría y Computación del Centro de Harvard de Astrofísica y uno de los principales investigadores del proyecto Galileo, las teorías de Loeb no pueden pasarse por alto. Su respaldo a estas investigaciones podría ser uno de los motivos de por qué tal vez la NASA se interesó en estudiar estos fenómenos aéreos o de por qué la NASA decidió, por presión del Pentágono, que tuvo presión del Congreso, a contarlo.
Loeb comentó en su artículo de opinión en El Confidencial que le encantó ver que algunas de las declaraciones hechas en conferencia de prensa y en las informaciones que recogían se hicieron eco de mis escritos, los decía con orgullo. Este desenlace, dice él, es gratificante y representa un avance del que todos salimos ganando. Porque lo más importante es que la narrativa de la misión científica del proyecto tiene ahora eco en el gobierno. Esto lo dijo en El Confidencial y además agregó: debemos explorar lo desconocido, buscando pruebas agnósticas, de forma agnóstica, y no solamente presumiendo o suponiendo lo que podemos encontrar. Y a pesar de las críticas a quienes se interesan en estas teorías extraterrestres, hay influyentes que defienden la postura de investigar sin ningún prejuicio. El doctor Thomas Surberchen, administrador asociado de ciencia de la NASA, justificó en la conferencia de prensa de este 9 de julio la necesidad de no estigmatizar más el tema y que uno de los resultados de este estudio sería hacer entender a todos, y todos es la humanidad, que el proceso científico es válido para tratar todos los problemas, incluido este. En este espacio, hoy le vamos a llamar espacio a esta noche, en este espacio, hoy ya no podemos decir, y ya lo habíamos dicho en programas anteriores, porque lo había dicho el mismo Congreso por presión del Pentágono, por presión del Congreso, perdón, que sí existen objetos voladores no identificados a los que ellos quieren llamar fenómenos aéreos. Ahora queda en vos, de todo lo que escuchaste, ¿qué es lo que crees? ¿Que existen? Existen. ¿Que tuvieron 11 casos que admiten que casi chocaron con casos? Existen. Queda de parte tuya saber o decidir si es vida alienígena, que ya está empezando a visitarnos, que ya estuvo en nuestro planeta Tierra, o como nos dijo en el último video que vimos, que sin embargo ya existen y ya están entre nosotros. Eso fue todo por hoy. En este espacio, en el mundo nos vigila siempre por las pantallas de América. Nos reencontramos el próximo sábado.